Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado cripto después del dato de IPC de Estados Unidos mayor de lo esperado, ha provocado caídas en las bolsas, también caídas en las principales criptomonedas. Hablamos precisamente antes de conocer este dato de que Bitcoin perdía la zona de los 70.000, llegando incluso a los 69, los 68.000 dólares, unas caídas que se han profundizado de una vela impresionante que hemos visto a raíz de este dato, con caídas, con liquidaciones en el mercado cripto después de este IPC decepcionante. Pendientes de todo esto, miraremos también un día más a lo que ocurre con los ETFs, pendientes de Grayscale. Dice que las liquidaciones se han terminado, que están llegando a un punto de equilibrio. Enseguida les contamos qué está sucediendo con los ETFs, qué está sucediendo también en Hong Kong. Una noticia hace apenas unas horas de la agencia Reuters apunta a que los ETFs de Bitcoin en Hong Kong podrían aprobarse la semana que viene. Ya hemos visto el impacto que han tenido los ETFs en Estados Unidos, hemos visto también los ETNs en la Bolsa de Londres. La adopción institucional sigue llegando al mercado cripto a poco más de 9 días para que tenga lugar el próximo halving, la próxima reducción a la mitad. Pendientes de todas estas cuestiones, empezamos mirando al mercado, empezamos mirando las caídas que se han visto a tenor del dato de IPC de Estados Unidos, en torno al 2% inmediatamente después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos haya anunciado que el índice de precios al consumidor aumentó un 0,4% en marzo. Esto significa que la inflación del mes pasado se mantuvo prácticamente sin cambios desde febrero y todavía se encuentra en el 3,5%. En el momento precisamente de conocer el dato, Bitcoin llegó a caer incluso por debajo de los 68.000 y Bitcoin amenazaba, y Ethereum en este caso, amenazaba con perder incluso los 3.400. Ambos activos, las dos criptomonedas más grandes, representan cerca del 65% del mercado, la capitalización de mercado global de activos digitales, con 2,7 billones de dólares. Las altas tasas de inflación son malas noticias para el mercado cripto, para todas las acciones en realidad, porque mientras la inflación siga siendo alta es poco probable que la Fed baje los tipos de interés este año. Cuanto más tiempo permanezcan altas las tasas, más se van a fortalecer los argumentos a favor de los refugios seguros tradicionales, como pueden ser los bonos del tesoro en lugar de los criptoactivos. También puede serlo el oro, por ejemplo, el dólar, que se disparaba a raíz de esta noticia, de este dato del IPC de Estados Unidos. Pendientes de estas cuestiones, de la actualidad, repasamos antes el mercado, echamos ya un vistazo al top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto, que sigue con subidas en la última semana, con ligeras caídas en las últimas 24 horas y con Bitcoin recuperando, llegando incluso a rozar los 69.000 dólares. Vemos en la última semana que sube un 4,05%, caídas, como les decíamos, en las últimas 24 horas del 0,88% hasta los 68.636 dólares. En segundo lugar, Ethereum intentando volver a la cifra de los 3.500 dólares, viene subiendo un poquito más que Bitcoin en la última semana, 4,22% arriba, cayendo en las últimas 24 horas un 1,36% hasta los 3.476 dólares. En cuarto lugar vemos a BNB, de las más fuertes en la última semana, sube un 6,69%, también en las últimas 24 horas viene en positivo, subiendo un 2,68% hasta los 594 dólares. Quinto lugar para Solana, se desploma en la última semana, se deja un 11,35%, también cayendo en las últimas 24 horas, 2,69% hasta los 167,79 dólares. En sexto lugar vemos a XRP, viene subiendo un 4,56% en la última semana, cediendo un 2,34% en las últimas 24 horas hasta los 60 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, sigue subiendo, sigue en positivo, un 7,16% durante la última semana, también con ligeras subidas en las últimas 24 horas del 1,66% hasta los 19 centavos. En noveno lugar tenemos un sorpaso, vemos a Toncoin disparada en la última semana, sube un 35,92%, subidas más ligeras en las últimas 24 horas del 1,25% hasta los 6,83 dólares. Y cerramos el top 10 mirando a Cardano, es de las más flojas en lo que llevamos de año, también en la última semana cede un 1,64%, cae con fuerza en las últimas 24 horas un 5,41% hasta los 57 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, pero hay muchas más noticias, muchas últimas horas que repasamos ya con las Crypto News. Una
una actualidad que viene marcada un día más por los ETFs de Bitcoin al contado, pero miramos ahora a Hong Kong y es que es posible que aprueben el primer conjunto de solicitudes para fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado la próxima semana, lo que hace posible que los productos estén listos para comenzar a comercializarse en abril. Es lo que está informando Reuters citando a dos personas familiarizadas con este asunto. Australia y Hong Kong son las dos jurisdicciones que podrían convertirse en las primeras en Asia en ofrecer ETFs de Bitcoin al contado, y Singapur y los Emiratos Árabes Unidos aún no reflejan tanta inmediatez. Los reguladores de Hong Kong han acelerado el proceso de aprobación, es lo que decía Reuters citando a una de las personas familiarizadas con este asunto, apuntando a la semana que viene como la fecha clave, la fecha en la que podrían aprobarse ETFs de Bitcoin al contado. Los que ya están aprobados son los de Estados Unidos y uno de los protagonistas está siendo Grayscale Bitcoin Trust, que parece estar acercándose a un punto de equilibrio crítico después de un periodo de importantes salidas. Es lo que dice el director ejecutivo de Grayscale, Michael Sorensen. En concreto, en una entrevista exclusiva con Reuters en el último episodio de Inside ETFs, ha profundizado en los desafíos y transformaciones que enfrenta el GBTC, que ha experimentado más de 15.000 millones de dólares en salidas de capital en 3 meses. No obstante, la apreciación del valor de Bitcoin ha amortiguado los activos bajo gestión de Grayscale, que han caído ligeramente a 23.130 millones de dólares. Al abordar este tema, el propio Sorensen comentó que creen que el fondo ha comenzado a alcanzar una especie de equilibrio en el que algunas de esas salidas anticipadas, ya sea parte de las ventas por quiebra, algunos inversores tal vez realizando operaciones de cambio o en gran medida que están detrás de este activo, de este ETF, empiezan a acercarse a un punto de equilibrio. Dice Grayscale que espera que empiecen a reducirse las salidas de su ETF. Pendientes de todo esto, miramos también a Binance, y es que la presión regulatoria se cierne una vez más sobre el mayor exchange de Bitcoin y criptomonedas del mundo. Está empujando a esa empresa a ubicar un país en el cual establecer su sede central, un cambio abrupto respecto a la política de sus líderes que han pensado. Durante su participación en el evento Paris Blockchain Week, el propio Richard Teng, el nuevo director ejecutivo de Binance, reveló que actualmente están estudiando algunas jurisdicciones para finalmente radicarse. Decía, estamos hablando con jurisdicciones, algunas están bajo consideración, es lo que dijo el propio Teng, que asumió las riendas del exchange en noviembre de 2023 después de la renuncia por parte de Chan Pensado, que nunca mostró gran interés por dar una sede física al exchange de Bitcoin y criptomonedas. De hecho, en distintas ocasiones expresó rechazo por esta posibilidad. Pendientes de nuevo de la presión regulatoria, de los ETFs de Bitcoin al contado, pendientes también de uno de los principales protagonistas de las últimas semanas, de los últimos meses en el mercado cripto, de Robert Kiyosaki. Saben perfectamente quién es, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Viene haciendo predicciones bastante disparatadas en los últimos meses sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas. Habla de refugiarse en el oro, en la plata y en Bitcoin. Precisamente, como les decíamos, es el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Y nosotros hoy, en las últimas horas, esta misma mañana, hemos llevado a cabo una entrevista que les recomiendo ver, está por cierto en nuestro canal de YouTube, con los amigos de Trade Republic, en la que hablábamos precisamente sobre esta cuestión. Nos preguntábamos si hace falta ser rico para llegar a ser muy rico, desmontando el mito de los grandes patrimonios. Una entrevista que pueden ver en nuestro canal, donde intentamos analizar si es posible ser rico, aunque tu padre no lo sea tanto. Una de las cuestiones que precisamente hablaba el propio Kiyosaki y que, bueno, la ha hecho cuanto menos famoso. Tienen el QR precisamente en la pantalla por si quieren acceder a esta entrevista exclusiva con los amigos de Trade Republic. Les dejamos con esta recomendación. Nosotros seguimos mirando al mercado cripto, analizamos las subidas en las últimas horas, el dato de IPC, las salidas de los ETFs. Todo esto enseguida en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado.
pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado, de cómo ha impactado el dato de IPC, de las salidas que estamos viendo en los ETFs y también de la posible aprobación la semana que viene por parte de Hong Kong. Analizamos todas estas cuestiones de la mano de Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Miguel, muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Un placer estar aquí contigo hablando de criptomonedas. Igualmente, Miguel, un placer volver a tenerte por aquí en un día que era importante para los mercados. Estábamos todos pendientes de este dato de IPC. Había ciertas sospechas de que igual había una sorpresa, ¿no? Igual salía peor de lo esperado. Así ha sido, finalmente, subiendo hasta el 3,5%. También el dato mensual ha salido peor de lo esperado, en torno al 0,4%. Hemos visto una subida del dólar, lo que suele ser bastante malo para Bitcoin, también para las criptomonedas. Hemos visto una vela, una liquidación justo a tenor de este dato y luego una recuperación. Cuéntanos un poquito cómo has visto este dato y cómo puede impactar, sobre todo a corto plazo, ¿no? Sobre todo en estas primeras horas, a Bitcoin. Pues, como dices, ha sido un dato negativo que el mercado se lo ha tomado muy mal. En el momento que ha salido el dato ha habido una vela muy explosiva en todos los mercados, en las divisas, en las bolsas y en Bitcoin también. Es algo que el mercado más o menos yo creo que ya sospechaba desde la semana pasada, porque hemos tenido... si miramos la bolsa, este es el gráfico del S&P 500, ya la semana pasada nos dio avisos de que algo aquí ya no estaba funcionando tan bien como hasta este momento. A partir del día 2 nos estaba dando señales de que esto empezaba a corregir seguramente y la semana pasada lo confirmaba con esta vela del día 4 y en el día de hoy pues estamos un poco continuando con ese movimiento. En gráfico de una hora vemos esa vela tremendamente bajista que ha sido en el momento que ha salido el dato y esta vela se replica también en Bitcoin. Aquí la tenemos. Bitcoin está recuperando bastante bien, más que el S&P 500. El S&P 500 ha quedado un poquito más abajo. Bitcoin más o menos... podemos decir que está aguantando bastante bien el tirón. Todavía nos mantenemos sobre la línea de tendencia alcista. Estamos en una fase, es verdad, de consolidación después de las subidas fuertes que hemos tenido. Es posible que entremos en unos meses en los que no se mueva mucho el mercado de esta zona, esté con altibajos entre la zona de los 63.000 y la zona de los 70.000. Una fase muy similar quizás a la que tuvimos el año pasado también desde abril. No creo que dure tanto como el año pasado, porque este movimiento lateral que tuvimos aquí el año pasado se prolongó desde abril hasta octubre prácticamente. Pero no creo que en esta ocasión estemos tantos meses, pero estamos en una fase de este tipo en la que no se logra hacer un máximo por encima del anterior, aquí tampoco se ha logrado, y entramos en esa nueva zona de consolidación, digamos que acostumbrándonos a estos nuevos niveles para coger un poquito de fuerza y más adelante ya atacar esos máximos. En cuanto al dato del IPC, como dices, pues es negativo, pero yo creo que ya era bastante esperado por el mercado. Estamos viendo que a pesar de que los tipos de interés se mantienen altos, la deuda no hace más que crecer y si la deuda crece, eso hace que el dinero pierda valor, o sea, que tengamos inflación. Así que por un lado están restrictivos, pero si por el otro lado siguen imprimiendo dinero a base de deuda y estamos viendo que la deuda se incrementa a pasos agigantados, pues es imposible que cortes con la inflación. La inflación se corta si tienes los tipos de interés altos y no aumentas la deuda que tienes. Si sigues aumentando la deuda, pues es imposible que veamos datos de inflación positivos. Y lo malo es que los tipos de interés tampoco se van a poder mantener ahí arriba durante mucho tiempo porque
a toda esa deuda que existe, le estás cobrando unos tipos de interés muy altos que no van a poder soportar. Entonces, es una situación muy complicada para la economía. Para Bitcoin es un arma de doble filo, porque en principio Bitcoin es un activo muy bueno contra la inflación, con lo cual lo podíamos interpretar por el lado positivo en que si hay inflación la gente va a querer comprar Bitcoin, y por el otro lado negativo puedes interpretar que si hay inflación los tipos de interés van a tardar más tiempo en descender, en retroceder. Entonces tienes las dos cosas, ¿no? Una que es positiva y otra que es negativa. Entonces en ese sentido yo no sé Bitcoin cómo va a reaccionar realmente, pero creo que aguantará mejor que las bolsas. Bueno, pues pendientes de estos datos macroeconómicos en Estados Unidos, Miguel, si nos ceñimos al mercado cripto, de lo que estamos todos pendientes sin duda es del halving, ¿no? Queda poco más de una semana, quedan ya 9 días. Quiero preguntarte si va a tener más impacto el halving, que sabemos que suele ser un impacto posterior, ¿no? Normalmente 2 o 3 meses, 6 meses incluso después del mismo, o los ETFs de Bitcoin, porque claro, llevamos hablando de esto varios días en el programa, es que ha cambiado el juego, no estamos acostumbrados a ver máximos históricos antes del halving y quizás el impacto que han tenido los ETFs no tenga parangón, incluso comparándolo en este caso con el propio halving. Yo creo que son cosas que suman las dos. No son cosas excluyentes una con la otra. Es verdad que hemos marcado máximos antes de que el halving y posiblemente sea debido a los ETFs. Sin los ETFs estoy seguro que también hubiéramos estado en tendencia alcista, porque las bolsas también llevan el mismo recorrido alcista desde octubre hasta ahora, y el Bitcoin hubiera estado subiendo también desde octubre hasta ahora. Lo que pasa que quizás no hubiésemos marcado nuevos máximos. Así que todo suma. El halving lo que hace es reducir la oferta nueva de monedas, y si por otro lado estás aumentando la demanda, pues es un efecto incluso doble, ¿no? Porque en otros halving quizás el efecto solo era la reducción de la oferta, pero la demanda más o menos se mantenía constante, y en este caso la demanda va a ir aumentando, porque si vas aprobando ETFs en todos los lugares del mundo, pues estás abriendo la puerta a que entren nuevos capitales que quizás no vayan a entrar de inmediato, y seguramente los ETFs en otros sitios que no es Estados Unidos van a tener menos incidencia, porque ya existían ETFs en Canadá y en Europa antes de los de Estados Unidos, y la incidencia que han tenido en el mercado no ha sido tan grande como lo que ha tenido la aprobación en Estados Unidos, pero son puertas que van quedando abiertas y que están ahí para que dinero de otros países institucionales vayan entrando, ¿no? También el otro día había una noticia que un partido político de Corea del Sur estaba a favor de legalizar de permitir, digamos, que en Corea del Sur se pudiesen comprar los ETFs de Bitcoin al contado de Estados Unidos, algo que ahora mismo está prohibido, pero que ellos estaban como en su campaña diciendo que si salían elegidos iban a permitirlo, ¿no? O sea, que están empezando a abrir las puertas en todo el mundo a que se pueda comprar Bitcoin, que los institucionales puedan entrar, y bueno, es una cosa que se va a utilizar incluso como vemos en campañas políticas también, ¿no? Sí, empieza a estar desde luego en el tablero político, empieza a jugar también por su partida, ¿no? Dentro de las elecciones. Quiero preguntarte precisamente por los ETFs, ya no solo los de Estados Unidos. Contábamos al principio del programa una noticia de la agencia Reuters que apunta que la semana que viene se pueden aprobar los ETFs en Hong Kong. Hablábamos además de los ETNs en la Bolsa de Londres, parecen inminentes. Hablaba también esta noticia de Singapur, de Emiratos Árabes Unidos. Más allá de los países concretos, lo que vemos es que está siendo el año de la adopción institucional, ¿no? Vemos que están entrando en masa, también después de que Estados Unidos haya abierto la veda, eso sí. Sí, como te decía antes, había algunos ETFs ya, lo que pasa es que no habían tenido mucha incidencia en el mercado, de hecho tenían poco volumen, pero una vez que Estados Unidos se lanza con las entidades financieras tan conocidas como BlackRock, Fidelity, etcétera, pues sí, anima un poquito al resto de jurisdicciones a que vayan aprobándolos, porque al final si no te quedas atrás, y el resto de estos países que estás comentando pues tendrán que acelerar un poquito si no se quieren quedar atrás y quieren dejar todo en Estados Unidos, ¿no? Por eso, bueno, pues es lo que decía antes, se abren nuevas puertas a que los inversores institucionales vayan entrando, y además tenemos que ser muy conscientes de que lo que está entrando ahora solo es la punta del iceberg. Bueno, ni siquiera la punta del iceberg, es una cosa muy pequeña lo que ha entrado hasta ahora. Nos parece mucho porque comparando con otros ETFs que han salido al mercado anteriormente, lo que ha hecho de volumen el ETF de Bitcoin ha sido brutal, pero los institucionales necesitan un periodo de entre 6 meses y 8 meses para hacer debida diligencia y cambiar estatutos en fondos de inversión, fondos de pensiones, para poder entrar en los ETFs de Bitcoin. Entonces, lo que ha entrado ha sido muy poco. Dentro de 8 meses veremos realmente la importancia que van a tener los ETFs por esas entradas que todavía no pueden
no pueden llevarse a cabo, ¿no? Por eso que estoy diciendo, porque hay un periodo que se necesita para hacer todas esas diligencias debidas que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces lo que ha entrado ha sido muy, muy poco realmente. ¿Y cómo valoras, más allá de las entradas, como bien dices, todavía es poco, aunque es cierto que ya han tenido un impacto notable, que han roto récords incluso dentro de los ETF, sobre todo el de BlackRock, lo hemos visto incluso llegar más o menos cerca del top 5, pero ¿qué podemos esperar de los ETFs y sobre todo las salidas que estamos viendo en las últimas semanas? Parece que incluso ha entrado cierto miedo, hay gente que piensa pues que se ha frenado el entusiasmo en torno a los ETFs. ¿Cómo valoras estos primeros meses? Porque estamos en los primeros 3 meses. ¿Y cómo puede ser a continuación? Sobre todo esto que te comentaba, este miedo, ¿no?, que parece que ha entrado porque unos días haya habido salidas, teniendo en cuenta que todos los días hay liquidaciones en Grayscale. Sí, o sea, yo a medio y largo plazo lo veo muy bien por lo que digo. El dinero que ha entrado ahora todavía yo creo que no es el gran dinero. O sea, ha entrado dinero a través de los ETFs, pero yo creo que gran parte de ese dinero todavía no es de los grandes institucionales, no es de los grandes fondos de inversión, no es de los grandes fondos de pensiones, porque todavía están en ese periodo en el que están haciendo su diligencia de vida y no han entrado. Entonces, es posible que hayan entrado incluso mucho retail a través de los ETFs también, porque eso cotiza en la bolsa y puede comprarlo todo el mundo que está en Estados Unidos. Entonces, creo que no hemos visto nada todavía con los ETFs. O sea, a pesar de que ha sido enorme, como tú dices, y está en una de las primeras posiciones el ETF y ha sido un récord de negociación, pues fijaros, aun siendo eso tan grande, todavía es muy pequeño para lo que realmente puede llegar a ser. O sea, puede llegar a ser muy, muy importante el dinero que entre a través de los ETFs. Así que las expectativas para futuro yo creo que son muy buenas y lo empezaremos a ver a partir de 8 meses. O sea que porque haya salidas en el corto plazo tampoco es muy importante. Los precios se están sosteniendo ahí arriba. Hay que darse cuenta que el dinero que sale por un lado en algún otro sitio entra, es decir, el que compra Bitcoin es porque alguien se lo ha vendido y el que vende es porque alguien se lo ha comprado. No es que el dinero vaya y desaparezca, o sea, simplemente entra por un lado y sale por el otro. Si está saliendo de los ETFs, estará entrando en otro sitio por algún exchange o lo que sea, y el dinero nos está diciendo que se está sosteniendo el precio en esta zona de los 60 y pico mil. O sea que de momento vemos al mercado muy bien, muy sólido, aguantando cerca de la zona de máximos. Es normal que tenga unas pequeñas correcciones del 5%, 6%, 7% en esta zona, porque hemos alcanzado unos niveles muy altos en muy poco tiempo, pero yo creo que el mercado, a menos que la bolsa se dé un batacazo importante, aguantará por encima de los 63.000. Y simplemente es una fase de consolidación del mercado. No creo que sea justificado que la gente tenga miedo, pero bueno, el miedo es libre, entonces bueno, seguramente el miedo hará que los precios estén un poquito más abajo quizás, en esa zona de 63.000, 65.000, pero los grandes inversores seguramente que en esos niveles siguen acumulando. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con los ETFs, qué sucede con el mercado cripto, pendientes incluso de si volvemos a marcar o no máximos históricos antes del halving. Quedan 9 días, o sea que todavía hay tiempo y hemos visto pues cosas desde luego más sorprendentes en lo que llevamos de año. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros y poner un poquito de luz en lo que sucede en el mercado cripto. Un placer, como siempre, charlar contigo. Bien. Gracias a vosotros, Sergio. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes de lo que sucede en el mercado, pendientes de las noticias más relevantes de las últimas horas. Vamos a analizarlas de la mano de Manu Ferrari, cofundador de Money On Chain, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Manu, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. Muy contento. Un placer tenerte por aquí. Estaba precisamente charlando con Miguel sobre los ETFs. Una de las noticias más importantes de las últimas horas es esta posible aprobación de los ETFs de Hong Kong la semana que viene. Hablaba precisamente contigo hace unos días sobre los ETNs en la Bolsa de Londres. Vemos que la adopción institucional no para, está desatada en lo que llevamos de año. Sí, la verdad que está muy, muy bueno. Hay como siempre está este tema entre bitcoins y hay toda una discusión, de hecho, en Twitter y muchos círculos en los que uno está desde hace muchos años, algunos, donde está la pregunta de si esto es bueno o es una cooptación por parte de un uso custodial de Bitcoin, ¿no? Entonces, tanto estas preguntas, ¿es bueno que pase esto o no está tan bueno?
Y yo tengo mi respuesta, ¿no? O sea, creo que es muy bueno. Creo que tiene sus riesgos también, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día el mayor custodial de todas estas opciones termina siendo una empresa que es Coinbase, que custodia a su vez todos los bitcoins que están, o la mayor parte de los bitcoins que están en estos ETF. Entonces eso genera un riesgo de confiscación por parte de los estados y un poco, y puntualmente de un estado que es el estado de Estados Unidos. Y es algo que, bueno, acabamos de tener hace unos días, el 5 de abril, se festejó, se conmemoró la orden ejecutiva 6102, si no me equivoco el número, de Rubel, donde confiscó todo el oro. Entonces, eso podría pasar mañana con Bitcoin. A ver qué sucede con Bitcoin, qué sucede con los ETFs. Lo que sigue también en este año, en este 2024, Manu, es la represión regulatoria, ¿no? La presión regulatoria. Binance estuvo en el foco el año pasado, sobre todo para las autoridades de Estados Unidos, que vamos a decir de CZ, de Chan Pensado, que tuvo que renunciar a su cargo, y ahora parece que su predecesor, parece que Richard Teng está moviéndose un poco más hacia la regulación, está incluso pensando establecer una sede. No sé cómo valoras esto de una empresa pues que es importantísima para el mercado cripto. Podría ser también un paso pues para acercarse a la regulación, ¿no? Sobre todo para dejar de tener tantos problemas a nivel internacional. Bueno, es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Los estados se van a meter cada vez más, o sea, creo que todavía no estamos en We Fight, o sea, en luchamos, en la etapa de luchamos. Creo que lo están tratando de entender, pero bueno, vos viste, hablamos la semana pasada, hace unos días, sobre la regulación que salió en Argentina, donde la Comisión Nacional de Valores obliga a todos los exchanges a estar registrados para operar en Argentina, inclusive a los internacionales, como sería el caso de Binance, ¿no? Y obviamente para estar registrado en la Comisión Nacional de Valores, en algún lugar tiene que existir la entidad, ¿no? Tiene que estar registrada. Entonces, bueno, justamente ahora entiendo que lo de Binance es registrarse, tener una sede como corporativa, un único lugar, porque entiendo que habían distintas jurisdicciones, habían algún tipo de sociedad, pero no había como un headquarter, y creo que lo que le están pidiendo los reguladores es que ahora pongan un headquarter. Y bueno, nada, esas son cosas que imponen los estados. Todavía vivimos a nivel mundial, la sociedad hoy en día vive con estados nacionales, ¿no? Este invento de la humanidad, que en cada está esta cosa que se llaman fronteras y bueno, y jurisdicciones, que es muy nuevo, ¿no? Todos estos estados nacionales tienen 200 años, la moneda fiat tiene 50 años, o sea, son cosas que ha ido inventando la humanidad. Y bueno, ahora hay que enfrentar esto. Está buenísimo en muchas cosas, la verdad que capaz que a alguno le puede dar alguna tranquilidad, a otros no, a mí, por ejemplo, la verdad que cuanto menos Estado tengamos, mejor. Creo que es un mal necesario, no soy anarquista, soy minarquista. Pero bueno, por suerte tenemos un montón de soluciones para poder protegernos también de los estados, ¿no? O sea, vimos cosas que han hecho, por ejemplo, el estado en Nigeria, recién lo invitaban a gente de Binance a que, nada, por distintas cosas, los comparecieron a que vayan a la justicia y fueron diligentemente a Nigeria y lo primero que hicieron, los metieron presos a los tres, sin juicio de por medio. Entonces, los estados en algunos lugares pueden funcionar bien, pero todas estas normas, bueno, los estados abusan, en la mayor parte del mundo, abusan mucho del monopolio de la fuerza y son estados tiránicos, ¿no? Entonces, yo creo que Bitcoin y todas estas tecnologías vienen también a protegernos de esas cosas. Bueno, pues precisamente para protegernos de estas cosas está el mundo cripto, están las criptomonedas. Quiero que nos hables hoy de un proyecto. Estamos pendientes un poco de que nos cuentes qué es Monstro, por qué es tan revolucionario. Precisamente hablando de Binance, de los problemas regulatorios que está teniendo, pues empiezan a surgir ciertas alternativas y una de ellas es el proyecto que nos vas a comentar. Bueno, justamente Monstro es
una segunda iteración de un proyecto que para mí es uno de mis proyectos favoritos. Aclaro que no soy el departamento de marketing de Monstro, esto me lo regaló un amigo que a su vez se lo hicieron los usuarios. Monstro es la iteración de Lightning Network Peer-to-Peer Bot. Lightning Network Peer-to-Peer Bot sacó un premio global de la Human Rights Foundation, que se lo dieron en Oslo, creo que fue el anteaño pasado ya. Es un proyecto que ya tiene varios años y que lo creó un bitcoiner venezolano viviendo en Argentina, que le tenía que mandar bitcoins a su padre en Venezuela, y su padre, bueno, no había exchange en Venezuela. En Venezuela no hay el Estado venezolano es dictatorial y prohíbe, y la única forma de registrarte de alguna manera es, trabajar con la dictadura de Maduro. Y bueno, tenía que facilitarle al padre que pueda vender esos bitcoins, que era lo que él lo ayudaba desde Argentina, lo ayudaba mandando esos bitcoins, y creó un bot para poder operar peer-to-peer entre pares, donde vos haces unas órdenes de compra-venta, ejecutando unas órdenes sobre Lightning Network y conectado con Telegram. Fue súper exitoso ese programa. De hecho, muchas decenas o creo que centenares de bitcoins se han intercambiado ahí. Está pensado en operaciones realmente peer-to-peer y retail, ¿no? O sea, operaciones de bajo monto para contextos muy adversos, ¿no? O sea, si estás en España, puedes operar con Bit2Me, si estás en Estados Unidos con Coinbase, si estás en Argentina tenés 20 exchange, pero si estás en Cuba, estás en Irán, estás en Venezuela, estás en Zimbabue, donde no tenés todas estas facilidades, bueno, esta es la forma más nativa que tenés. La otra alternativa sería face to face, ¿no? Pero bueno, esto es con Telegram. Y Monstro es una segunda iteración, pues bueno, vimos hace muy poquito este juez español con la idea de cerremos Telegram. O sea, Telegram es una plataforma con una empresa, es censurable. Entonces hay un protocolo que se llama Nostr, que es un protocolo espectacular de comunicaciones, que es como un Telegram pero descentralizado, sin una cara visible, totalmente, es como Bitcoin, pero es un protocolo de comunicaciones. Y lo que hace Monstro es interconectar Lightning Network con Nostr. Entonces, de vuelta, estas son cosas muy cypherpunk que hacemos los bitcoiners para proteger a la humanidad de los tiranos. Así que nada, búsquenlo, Monstro, es espectacular. Pues nos quedamos con ganas de saber un poquito más. Manu, te damos las gracias por estar con nosotros, por darnos las claves de lo que es Monstro y también de lo que se espera para el mercado cripto después de la posible aprobación de los ETFs en Hong Kong la semana que viene. Un placer, como siempre, Manu, tenerte por aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sergio. Muchas gracias, buen día. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad del mundo cripto, pendientes también de la actualidad económica, geopolítica. Una pausa, unos minutos y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.